¿Qué no es la gratitud? La gratitud que se disfraza. El ser humano suele decir gracias con facilidad. La palabra sale de la boca como una moneda gastada que ha pasado por demasiadas manos. Se pronuncia por educación, por costumbre, por quedar bien, pero rara vez se pregunta qué hay detrás de ella. Y ahí comienza la confusión. Creemos que somos agradecidos porque no nos quejamos en voz alta, porque decimos podría estar peor, porque sonreímos cuando alguien nos pregunta cómo estamos. Confundimos gratitud con resignación, con conformismo, con silencio. Y esa confusión se instala lentamente como polvo sobre los muebles de la conciencia. La gratitud, que no es principio, nace del miedo. Miedo a perder lo poco que se tiene, miedo a parecer inconformes, miedo a incomodar. Entonces decimos gracias, no porque valoremos, sino porque tememos. Agradecemos trabajos que nos apagan, relaciones que nos reducen, rutinas que nos adormecen, no porque nos nutran, sino porque creemos que no merecemos algo distinto. ¿Cómo una persona confunde ser agradecido? Gratitud igual a positivismo tóxico. Creer que hay que ver siempre el lado bueno y reprimir emociones legítimas como el duelo o la injusticia. Gratitud como obligación social. Decir gracias por educación, pero sin sentirlo. O sentirse culpable si no se está agradecido. Gratitud condicional. Solo se es agradecido cuando se recibe exactamente lo que se quería. Confundir gratitud con conformismo pasivo. Pensar que ser agradecido significa no aspirar a mejorar o no luchar contra situaciones injustas. Gratitud centrada en lo material. Reducir la gratitud solo a los bienes materiales, olvidando aspectos como la salud, las relaciones, la vida misma. En la vida personal, esta falsa gratitud se manifiesta cuando una persona acepta su propio abandono. Se dice agradezco estar vivo, pero no se escucha, no se cuida, no se honra. Se tolera el cansancio crónico, la tristeza constante, la falta de propósito, creyendo que eso es humildad, pero no lo es. Es desconexión. La gratitud verdadera no anula el deseo de crecer, lo despierta. Pregúntate, ¿agradeces tu vida o simplemente te has acostumbrado a ella? La gratitud en la familia puede ser mal entendida, se convierte en deuda emocional. Deberías estar agradecido por todo lo que hice por ti. Y entonces el agradecimiento deja de ser un acto libre y se transforma en una cadena invisible. Hijos que callan, parejas que soportan, padres que no sanan, todos agradeciendo en voz alta, pero resentidos en silencio. La gratitud que no es principio exige sumisión. La que sí es principio genera reciprocidad consciente. Cuando esto se confunde, la familia deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en un altar de sacrificios no reconocido. Pregúntate, ¿tu gratitud en la familia nace del amor o del miedo a romper la armonía aparente? La confusión en el ámbito laboral alcanza su punto más peligroso. Se agradece la explotación, se agradece el exceso de carga, se agradece no ser despedido, se agradece el mínimo respeto, se repite la frase al menos tengo trabajo y con ella se sepulta la dignidad, la creatividad y el sentido. La falsa gratitud en el trabajo es un anestésico, adormece la incomodidad que debería empujarnos a transformar. Nos convence de que aspirar a algo mejor es ingratitud, pero no lo es. La gratitud real reconoce lo recibido sin renunciar a lo que aún puede construirse. Pregúntate, ¿agradeces tu trabajo porque te permite crecer o porque temes cuestionar lo establecido? La gratitud en lo comunitario puede ser superficial y se vuelve espectáculo. Aplaudimos gestos pequeños mientras ignoramos injusticias grandes. Decimos qué bueno que alguien ayude, para no preguntarnos por qué hace falta ayuda. Agradecemos la caridad, pero evitamos reflexionar sobre las causas. La gratitud, que no es principio, calma conciencias, pero no transforma realidades. Y en lo social, esta conjunción se normaliza. Se agradece tener voz, pero no se usa. Se agradece la libertad, pero no se ejerce. Se agradece la paz, aunque sea una paz construida sobre desigualdad. La sociedad agradece sobrevivir cuando podría aspirar a vivir con sentido. Pregúntate, ¿tu gratitud te impulsa a actuar o te sirve de excusa para no hacerlo?
El problema no es agradecer, el problema es agradecer sin conciencia, sin presencia, sin verdad interior. Cuando la gratitud no nace del reconocimiento profundo, se convierte en una máscara espiritual. Parece elevada, pero evita el conflicto interno necesario para crecer. La gratitud auténtica no dice, esto es suficiente, cuando el alma sabe que no lo es. Dice, reconozco lo que hay y desde ahí elijo avanzar. No se opone al dolor ni al deseo, los integra. No niega la carencia, la observa. No calla la incomodidad, la escucha. El principio de gratitud no es una transacción comercial con Dios. No se agradece para obtener más o manipular a Dios, como si la gratitud fuera una moneda de cambio. Un sentimiento superficial o automático. No se reduce a repetir gracias por obligación o tradición, sin reflexión ni sinceridad, negación del dolor o sufrimiento. La gratitud no exige ignorar el dolor. Ejemplo, Job lamenta, pero aún reconoce la soberanía de Dios. Dependencia de circunstancias favorables. No está condicionada a que todo esté bien. En la inteligencia espiritual, en el gran libro de inteligencia espiritual, se le llama dar gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. No por todo. Meramente un acto de habla sin cambio de corazón. No es solo decir palabras, sino una actitud que nace de reconocer lo recibido como don. ¿Cuáles son las advertencias que aparecen en el gran libro de inteligencia espiritual sobre la falsa gratitud? Los fariseos cumplían ritos externos, pero sus corazones estaban lejos. Mateo 15, del 8 al 9. La parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14. El fariseo daba gracias, creyéndose superior, pero fue el publicano humilde el justificado. No solo de labios. Mateo 15, 8 menciona, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la gratitud que despierta? Después de quitar la máscara queda el silencio, un silencio incómodo pero honesto. Ahí se comienza a dar los primeros pasos para entender la realidad de la gratitud. Cuando el ser humano se da cuenta de que muchas veces ha llamado gratitud a lo que en realidad era miedo, costumbre o resignación, algo se rompe por dentro. No de forma violenta, sino como se rompe una cáscara cuando la vida necesita salir. Ese quiebre no es pérdida, es inicio. La gratitud, que sí es principio, no nace de la obligación ni del discurso elevado, nace de la conciencia, de mirar la propia vida sin adornos, de reconocer lo recibido, pero también lo postergado, lo silenciado, lo no dicho. Agradecer en su forma más profunda no es aceptar todo, es comprenderlo. La gratitud despierta cuando una persona deja de decir gracias por sobrevivir y comienza a decir me hago responsable de cómo vivo. Se agradece el cuerpo, no para exigirle más, sino para escucharlo. Se agradece la mente, no para sobrecargarla, sino para ordenarla. Se agradece la historia personal, incluso las heridas, porque revelan fuerza, aprendizaje y límites que antes no se veían. Aquí la gratitud deja de ser pasiva y se vuelve activa. Ya no es una frase, es una decisión diaria. ¿Qué es la gratitud genuina según el gran libro de inteligencia espiritual? Nace del corazón. Colosenses 3, versículos del 16 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dando gracias a Dios, se expresa en la vida práctica. Efesios 5:20. Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre. Va unida a la humildad y a la dependencia de Dios. Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Incluye gratitud incluso en el sufrimiento. Romanos 5, versículos 3 al 5. Hechos 16, 25. Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel. La gratitud que despierta rompe la lógica de la deuda. Ya no se agradece desde él me debe, sino desde él te reconozco. Se honra lo recibido sin usarlo como arma. Se agradece a los padres por lo que pudieron dar y también se acepta que no lo dieron todo. Se agradece a la pareja sin anular el derecho a crecer. Se agradece a los hijos no por lo que representan, sino por lo que enseñan. Esta gratitud madura permite decir gracias y también decir basta. Y lejos de dividir, ordena. Tu gratitud en tu familia te permite ser auténtico o solo correcto. La gratitud consciente cambia el eje. Se agradece la oportunidad, pero también se reconoce el propio valor. Se agradece el aprendizaje, incluso
el que vino envuelto en dificultad, pero ya no se agradece la injusticia ni el abuso. La gratitud verdadera no aplaude lo que daña, lo transforma o se retira. Aquí la gratitud se convierte en brújula ética, permite trabajar con compromiso sin perder dignidad, permite crecer sin culpa, permite irse sin resentimiento cuando el ciclo termina. ¿Tu gratitud en el trabajo te impulsa a dar lo mejor de ti o te obliga a tolerar lo que te apaga? La gratitud despierta, deja de ser espectadora, ya no se limita a admirar gestos solidarios, se convierte en participación. Agradecer que alguien ayude lleva a preguntarse cómo colaborar. Agradecer un avance lleva a preguntarse cómo sostenerlo. La gratitud deja de ser aplauso y se vuelve compromiso. Una comunidad agradecida de forma consciente no se conforma con parches, busca raíces, no romantiza la carencia, la comprende para transformarla. Tu gratitud hacia tu comunidad te conecta con ella o te mantiene a distancia. La gratitud profunda deja de ser anestesia colectiva. Agradecer la libertad implica ejercerla. Agradecer la voz implica usarla con responsabilidad. Agradecer la diversidad implica cuidarla. La gratitud ya no es excusa para callar, sino motivo para actuar con sentido. Una sociedad que entiende la gratitud como principio no se conforma con sobrevivir, se pregunta cómo vivir mejor juntos. Y aquí emerge una verdad incómoda pero liberadora. La gratitud auténtica no elimina la incomodidad, la vuelve fértil. No apaga el cuestionamiento, lo afina. No niega el dolor, lo transforma en conciencia. Si mañana dejaras de decir gracias por costumbre y solo lo hicieras cuando lo sientes de verdad, ¿qué cambiaría en tu vida? La historia cierra, pero el proceso no, porque la gratitud, cuando es principio, no se pronuncia, se encarna, se vive y desde ahí, silenciosamente, lo transforma todo. Y recuerda, la vida se vive en principios.